Hola de nuevo a todos los que nos escucháis en STEM Minutes for Future. Hoy estamos en un sitio muy especial y es que estamos en Alemania, en Múnich, más concretamente en un pueblito al lado de Múnich que se llama Garching, en el Max Planck de óptica cuántica, para entrevistar a Mari Carmen Bañuls. Mari Carmen es investigadora en teoría en la división de Ignacio Cirac en este instituto, líder de uno de los grupos de investigación bajo esta división. Mari Carmen se dedica al estudio de Tensor Networks, que aunque suene de una manera un poco abstracta, después nos va a explicar en qué consiste, y gracias a su carrera investigadora ha recibido la Orden del Mérito Civil en 2015. Recordaros que podéis escuchar todas las entrevistas de STEM Minutes en nuestro canal de YouTube y también en formato podcast en Spotify y en iVoox, y que tenéis más contenido en nuestro perfil de Instagram. Bueno, bienvenida y muchas gracias, Mari Carmen, por esta entrevista. Si quieres, preséntate un poco tú y cuéntanos a qué te dedicas. Vale, muchas gracias a vosotros y a ti en particular. Bueno, yo soy física teórica de formación y me dedico a la investigación en física teórica, más concretamente en la simulación numérica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Y para eso desarrollamos unos métodos en concreto que se llaman redes tensoriales o tensor networks, que en realidad tienen también muchas otras aplicaciones, pero que están muy inspirados por las propiedades de los sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Así, para las personas que están muy alejadas de la física o que no tienen este background, ¿en qué consiste la investigación en física cuántica? Que está muy de moda y se escucha mucho estos días, pero ¿qué estudia concretamente? Sí, está muy de moda, es verdad, pero hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer en física cuántica. Ahora lo que se oye mucho es la computación cuántica, que sería cómo manipular o utilizar las propiedades de los sistemas cuánticos para procesar información y poder hacer en particular cálculos que son muy difíciles o muy costosos de hacer con nuestros ordenadores habituales. Ahí hay muchos temas también, pero uno en particular, o una de las cosas que se podrían hacer con ello, es simular problemas físicos. Los problemas físicos o la física fundamental es física cuántica, es la que describe lo que pasa con partículas muy pequeñas, con los átomos, con los electrones en los átomos, con los electrones en los cristales, que les dan las propiedades a los materiales que conocemos y a los materiales más exóticos. Y resolver estas teorías o los modelos que tratan de describir estos materiales es muy complicado, porque son modelos cuánticos y resulta muy complicado describirlos o resolverlos exactamente, a menos que tengas muy poquitas partículas, pero en la materia normal tenemos muchas. Entonces, como resolverlo numéricamente, esto clásicamente es muy costoso, es una de las partes atractivas, uno de los problemas atractivos que se podrían tratar de resolver con ordenadores que fueran cuánticos ellos mismos, porque de alguna manera, al tener ya las propiedades cuánticas, se pueden explotar para resolver más eficientemente, de hecho simular eficientemente lo que pasa en los materiales o en los modelos que nos interesan. Y bueno, en este aspecto, en este campo, hay gente investigando en cómo hacer eso realidad, cómo ponerlo en un experimento, y de hecho en este instituto hay varios grupos que se dedican a eso de forma puntera y hacen experimentos donde utilizan un montón de átomos manipulados a un nivel sorprendente para efectivamente hacer computaciones analógicas que simulan otros modelos que podrían describir materiales y otras cosas. Desde el punto de vista teórico, hay quien se dedica a averiguar o investigar qué algoritmos uno puede realizar con esas plataformas. Y también, en mi caso, lo que hacemos es tratar de desarrollar algoritmos clásicos que todavía podemos resolver en nuestros ordenadores clásicos, que podemos aplicar en nuestros ordenadores clásicos, que tratan de explotar lo que vamos entendiendo de las propiedades cuánticas de estos problemas para llegar más lejos de lo que hemos llegado hasta ahora y entender más propiedades de estos sistemas. Y eso es un poco el tema de investigación. Pero hay muchos temas dentro de lo que es cuántico. Pues qué interesante todo este tema de la computación cuántica y de cómo no solo la computación cuántica, sino podemos crear simuladores para poder resolver estos problemas que nuestros ordenadores tienen dificultades, tardarían años en resolver. Exacto. Y ahora quiero volver un poco más atrás a cuando tú decidiste estudiar física. Hace unos años que supongo que harías la selectividad y te preguntarías qué carrera querías estudiar y a qué disciplina querías dedicarte. Y después, ¿cómo seguiste dando los pasos en la carrera investigadora?
Sí. Bueno, la verdad es que decidir que quería hacer física lo decidí bastante pronto. Estaba en el instituto y la física era lo que más me gustaba. Yo me divertía mucho haciendo problemas de física, esa es la verdad. Y entonces, como era lo que más me divertía y lo que más me gustaba y me apetecía aprender más y entender más, pues estudiar física lo tenía bastante claro. Lo que desde luego no tenía claro en aquel entonces era que me iba a dedicar a la investigación, para nada. A mí me gustaba estudiar, me gustaba lo que aprendía y por eso me metí en física. Y bueno, una vez que estaba en la carrera de física, yo estudié en Valencia, donde el departamento de física teórica es muy fuerte y está dominado por física de partículas. Y entonces el tema natural en el que continué el doctorado fue la física de partículas y entonces hice el doctorado en física de partículas. Siempre tenía un poco que me gustaba también mucho la informática y inicialmente pensaba, bueno, estudiaré física e informática, pero luego con física tuve bastante. Pero cuando acabé el doctorado en partículas me apetecía hacer algo menos teórico, era algo más aplicado y me surgió una oportunidad para empezar a trabajar en un instituto, el Instituto Tecnológico de Informática, que está en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, me pareció interesante y aprender cosas nuevas me parecía muy, muy interesante también, así que me fui allí y empecé a trabajar en ello. Y inicialmente no pensaba hacer un doctorado, pero como no tenía tampoco el background de informática, pues empecé a hacer los cursos de doctorado para aprender y bueno, pues acabé haciendo también un doctorado en informática. Así que, bueno, pues ahí había cambiado totalmente el tema, era realmente una cosa mucho más, no directamente aplicada, pero sí orientada a la aplicación, y echaba de menos la física, el tener problemas un poco más fundamentales. Y en aquel entonces la información cuántica ya estaba despegando bastante, y bueno, surgió una oportunidad, empezamos un grupo de estudio con gente de física teórica para empezar a aprender cosas de información cuántica, que a mí me habían interesado mucho porque incluso mi tesis en partículas tenía que ver bastante con conceptos de entrelazamiento. Y bueno, pues a raíz de eso entramos en contacto con José Ignacio Latorre en la Universidad de Barcelona. Él vino a visitarnos, nos explicó el principio de las redes tensoriales, que entonces estaba despegando. Y bueno, pues empezamos ahí una colaboración y a raíz de eso acabé solicitando una plaza de postdoc aquí y viniendo de postdoc en el año 2005. Y, bueno, básicamente hasta ahora. ¿Y cómo ha sido esta experiencia internacional, este cambio de una investigación en España a venir a Alemania y hacer investigación aquí? Pues sí, la verdad es que fue un cambio. Bueno, ya había cambiado de entorno, había pasado de física de partículas, física teórica, a algo como informática, era muy diferente ya. Y venir aquí fue otro cambio mucho más grande, porque realmente el grupo aquí y el entorno de Múnich es muy selectivo. Y había un montón de gente de un nivel altísimo. Los estudiantes de doctorado, lo recuerdo mucho, al principio daban unos seminarios que yo decía, madre mía, toda esta gente, ¿cuánto sabe? Y son los estudiantes de doctorado. Así que fue interesante, sí. Pero al mismo tiempo, desde el principio fue una experiencia estupenda, un sitio con unas posibilidades y unas colaboraciones y una cantidad de gente difícil de igualar, así que bueno. Y a lo largo de tu carrera has estado en física teórica, en informática, que son campos que no están dominados por las mujeres y en los que hay una representación desafortunadamente muy inferior a la representación de hombres. ¿Has notado esto? ¿Cómo has percibido esto a lo largo de tu experiencia? Es verdad, totalmente. Si te digo la verdad, yo nunca pensaba mucho en eso. Cuando estaba haciendo física teórica, pues sí, había muy pocas mujeres. Yo cuando empecé el doctorado era la única chica en el departamento que estaba haciendo el doctorado. Bueno, había otra que estaba acabando y enseguida se fue y durante una temporada era yo la única. Pero la verdad es que no lo pensaba mucho. Cuando cambié a informática me di cuenta que ahí era aún más extremo, o sea, aún había menos mujeres en informática. Si eres la única en el departamento. Sí, era también la única, pero el grupo era más grande. Y eso me sorprendió, porque yo había pensado, bueno, es que física teórica debe ser lo peor. Pero creo que informática es menos, o sea, menos mujeres aún. Y claro, ahora en lo que hago, que es bastante numérico, también hay muy pocas mujeres.
Yo la verdad es que no he tenido así experiencias personales de decir me he sentido súper discriminada o algo parecido, pero sí es verdad que se nota cuando vas a una conferencia o una reunión y eres la mujer o hay muy pocas. Por otra parte, tiene algún punto positivo, porque al ser pocas también tenemos más visibilidad, lo cual puede ser positivo y negativo, pero también hace que la gente te recuerde más o si hablas con alguien luego se acuerde de ti. Pero, así que yo a nivel personal no he tenido, no puedo decir que haya tenido grandes problemas, pero sí tengo que decir que es más agradable trabajar en un entorno donde está más equilibrado el número de mujeres y de hombres, porque entonces es algo natural, mientras que si eres la única mujer siempre... bueno, la parte social es distinta, ¿no? La forma en que socializamos hombres y mujeres no es la misma y se desnaturaliza un poco y eso afecta, por supuesto, a pues, colaboraciones y discusiones que tienes también en el trabajo. Pero bueno, afortunadamente estamos aquí haciendo esta entrevista y mostrando una gran investigadora para que seas modelo para muchas chicas en física teórica y en informática. Me gustaría volver ahora un poco a la parte más científica de tu investigación. Has mencionado antes el entrelazamiento. ¿Qué es este concepto del entrelazamiento y por qué a ti te llamó tanto la atención? Bueno, el entrelazamiento es una de las propiedades más cuánticas de los sistemas cuánticos, más antiintuitivas de los sistemas cuánticos. Y consiste, bueno, una forma de explicarlo es que uno puede tener dos partículas cuánticas que están en un estado con esta propiedad que se llama entrelazamiento y eso quiere decir que su estado solo está determinado como el conjunto, el estado global de las dos partículas. Pero si miramos una de ellas, cambiamos el estado y eso hace que la otra partícula a partir de ese momento esté en un estado determinado dado por eso. O de otra manera, quizá mejor para explicarlo mejor, si queremos describir el estado de una de ellas no lo sabemos. Solo sabemos el estado global, pero tenemos una gran incertidumbre en cuál es el estado de solo la mitad del sistema. Es técnicamente diríamos que tiene mucha entropía, porque tenemos mucho desconocimiento sobre el estado de esa mitad. En un sistema clásico eso nunca es así. Tú tienes dos partículas, las preparas en un cierto estado y tienes el estado de una y el estado de otra. Estos estados entrelazados solo los puedes preparar actuando globalmente sobre todo el sistema. Pero luego tienen consecuencias, como que si mides una de las partículas y ahora ya sabes en qué estado está, pues automáticamente también tienes que saber en qué estado está la otra. Entonces estas propiedades que son tan cuánticas pues son muy sorprendentes y muy antiintuitivas, son fundamentales para describir y utilizar de hecho los sistemas cuánticos para hacer cosas como computación. Y concretamente la investigación que tú desarrollas sobre redes tensoriales. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste y cuáles son las aplicaciones que pueden tener? Porque no es solo física fundamental, sino que también tienen muchas aplicaciones. Sí, bueno, las redes tensoriales son realmente, uno puede pensar que son como descripciones aproximadas de lo que podría ser el estado de un sistema cuántico de muchos cuerpos, pero también puede ser una descripción de un sistema que sea clásico, que tenga muchas partículas. Lo que consiste es que en vez de tener la descripción más general de un estado cualquiera, que sería computacionalmente muy costoso, porque si un sistema clásico, que sería un bit, ¿no? puede estar en dos estados, cuando tienes varios puedes estar en cada uno de ellos dos, es exponencialmente costoso ya. Pues en vez de dar una descripción que sea así de grande, uno puede dar descripciones aproximadas que sean más fáciles de parametrizar, con menos parámetros. Y resulta que en el caso de sistemas cuánticos, cuando tenemos esta propiedad de entrelazamiento, pero no mucho, podemos construir descripciones efectivas que son menos costosas, son más eficientes que la descripción del sistema cualquiera. Y si esta descripción es bastante aproximada, pues ahora podemos calcular con ella y podemos podemos investigar qué le pasa a nuestro sistema cuántico o qué propiedades tiene. Y esto es justamente lo que tratan de hacer las redes tensoriales, dar estas descripciones aproximadas basándose en que, tenemos entrelazamiento, pero está controlado, no es demasiado. Y ahora, aunque en un sistema clásico no tengas entrelazamiento, todavía puedes utilizar el mismo tipo de descripción para problemas complejos que tienen muchas
muchas partículas, por ejemplo, tú puedes pensar en muchas partículas clásicas, o muchas variables de alguna manera. Y entonces ahora esto tiene aplicaciones para muchos problemas, y de hecho la gente está utilizando redes tensoriales para problemas de todo tipo, desde como inteligencia artificial, ¿no?, aprendizaje automático, a problemas clásicos de dinámica clásica, como de mecánica de fluidos y cosas así. O sea que el campo de aplicaciones está muy abierto y puede ser para muchas cosas. Qué interesante y qué útil explorar este campo de los sistemas cuánticos y cómo podemos extraer este conocimiento y aplicarlo incluso a sistemas clásicos. Igual esta pregunta no es exactamente sobre tu investigación, pero ¿puedes contarnos físicamente cuáles serían algunos ejemplos de sistemas cuánticos? Porque a veces se habla de manera muy abstracta de los qubits, que pueden estar no solo en 0 y 1 como un bit, sino en una superposición o en un estado intermedio, pero pocas veces se habla de cuál es la realización física. Bueno, hay muchas realizaciones posibles y de hecho ahora que la gente está investigando en computación cuántica, justamente lo que hacen es eso, cómo llegar a tener en el laboratorio sistemas cuánticos que puedas manipular tanto como para utilizarlos a este nivel de procesar información con ellos. Por ejemplo, uno de los que están más avanzados para el tema de simular otros problemas sería el ejemplo que tenemos más cerca aquí, que son los átomos fríos atrapados en redes ópticas, que el sistema cuántico ahí, el qubit, puede ser un átomo que tiene varios niveles y entonces algunos de esos niveles que se pueden manipular, tú puedes excitar el átomo a un nivel y entonces se desexcita absorbiendo o emitiendo un fotón, pues estos dos niveles son los dos niveles del qubit, el 0 y el 1. Y ahora uno puede preparar estados donde varios átomos están en un estado colectivo, donde tienen entrelazamiento entre ellos. Esto sería un ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos. Están los qubits superconductores que utilizan IBM o Google en sus computadores cuánticos. Y en estado sólido también se hacen cosas como quantum dots, donde el qubit sería un electrón, por ejemplo, atrapado en cierta impureza, digamos, situada en el material. Y al final es esta combinación entre los científicos que investigáis de manera más teórica las aplicaciones y los algoritmos que se podrán efectuar con estos qubits, con estos ordenadores cuánticos, las personas y los científicos que desarrollan el hardware y también todas las partes entre medias, porque también hay sensores cuánticos, hay muchas otras aplicaciones y tecnologías que se van desarrollando a lo largo de toda la trayectoria de la cuántica. Y para ir terminando, me gustaría preguntarte sobre el síndrome del impostor. Y si tienes algún ejemplo o alguna anécdota en la que sientas que hayas sentido este síndrome del impostor de manera muy, muy relevante. Sí, o sea, pero de hecho yo creo que eso le pasa a casi todo el mundo. Bueno, no diremos a todos, no a todo el mundo, hay gente que claramente es inmune, pero yo creo que eso nos pasa un poco a todos y, por supuesto, a mí me pasa todo el tiempo. Sobre todo cuando ves toda la gente, las cosas que hace, ¿no? Y te impresiona mucho y ves a gente muy buena que hace cosas increíbles. Pero bueno, yo creo que lo que uno puede pensar o tiene que pensar es que lo que esto te da es una motivación para aprender de toda esa gente que sabe tanto y seguir trabajando hacia adelante. Pero sí, como todo el mundo, también sufro el síndrome del impostor. Y ya para ir terminando, ¿cuáles serían 3 palabras que describan tu trayectoria y tu investigación? Bueno, mi investigación podría ser entrelazamiento, algoritmos, simulaciones. Sí, no sé, me quedaría. Voy a aprovechar también para preguntar, ¿cuál sería un consejo que darías a una joven que todavía no sabe qué estudiar o que quizá está terminando la carrera y no sabe por dónde seguir? O incluso a una persona que ha terminado el doctorado y no sabe si quiere dedicarse a la investigación, sino ¿cuál sería tu consejo para estas personas al principio de su carrera? Pues yo creo que el consejo sería que hablen con mucha gente,
porque creo que las conexiones, conocer a gente es muy importante, pero además uno aprende de la experiencia de otras personas que han pasado por ahí y que están teniendo ahora otra experiencia diferente. Entonces, si te planteas cómo sería hacer investigación, habla con alguien que esté haciendo investigación. Normalmente la gente es amable y está dispuesta a hablar con quien le pregunta y a contarte de su experiencia. Y eso es súper beneficioso, especialmente si vienes de un entorno donde no tienes referentes que se dediquen ya a investigación o que se dediquen a un campo concreto. Así que yo creo que es difícil sobrevalorar el papel de hablar con gente que tiene esa experiencia y aprender de ellos para tratar de imaginarte cómo va a ser tu vida haciendo ciertas cosas. Y luego el otro consejo es que yo no creo que haya un camino, hay muchas posibilidades y lo que tenemos es una vida, ¿no? En la que tenemos que hacer lo mejor que podamos con ella. Así que hay muchas formas de tener una vida satisfactoria y sentirse realizado. Así que tampoco hay que obsesionarse con elegir la opción correcta, sino a lo mejor hacer una que te realice y que sientas que te sientas a gusto con ella. Pues muchísimas gracias por contarnos en qué consiste tu investigación y en qué ha consistido tu experiencia en una carrera como física teórica, con un paso por información, por informática y ahora mismo aplicada a la información cuántica. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista de STEM Minutes for Future. Gracias a ti.